tema de El Chaparral, CEL, Astaldi. Hoy un periódico dice: el gobierno de El Salvador espera informe de la Fiscalía General de la República sobre el Chaparral. La Fiscalía investiga si hubo delito en la construcción o en el acuerdo con la constructora. Usted está poniendo aquí, bueno, voy a leer aquí rápidamente: los asesores de CEL no plantearon como única opción el arbitraje y tampoco descartaron el pago de una compensación a Astaldi en el Chaparral. El pago de 23.5 millones de dólares que hizo CEL a Astaldi está avalado por la Corte de Cuentas, no hubo dolo ni pérdida financiera para el Estado. Si CEL hubiera ido a un arbitraje con Astaldi en el Chaparral, la erogación habría sido mayor que lo que se canceló. ¿Dónde está el ilícito? ¿Está usted de alguna manera reaccionándose o anticipándose a estos temas que está hoy, bueno, hay que decirlo, el diario de hoy abordando, expresidente Funes? Bueno, a mí me llama la atención que el diario de hoy tiene una agenda periodística marcada por temas que buscan tirar una cortina de humo sobre otros temas que son importantes para el país. Yo no digo que investigar lo que se hizo con el Chaparral no lo sea, pero la Fiscalía tiene montada una investigación y una acusación penal contra el expresidente de CEL en tiempos del presidente Flores, su junta directiva, por el caso Celenel, donde de acuerdo a la Fiscalía se está investigando una defraudación al Estado por un negocio, un contrato a todas luces fraudulento que le implicará al Estado, de acuerdo al cálculo mismo que ha hecho la Fiscalía General de la República, una pérdida de arriba de los 2.000 millones de dólares. Acá, por ejemplo, el diario de hoy, en mi opinión, en forma sesgada, plantea que lo que se ha perdido son 108 millones de dólares. Yo no pagué, mi gobierno no pagó, CEL bajo mi gobierno no pagó 108 millones de dólares. Se pagaron 28.5 millones de dólares. Los 89 restantes ya habían sido pagados por la administración anterior del expresidente Saca por los trabajos ejecutados en la represa, en la construcción de la represa del Chaparral. Y de esos 28.5 millones, 5 corresponden a obra ejecutada que estaba pendiente de cancelar luego de que los peritos determinaron el avance de la obra, y los 23.5 millones restantes corresponden al pago de la compensación que se decidió pagar como resultado de la negociación que se hizo con Astaldi para evitar el arbitraje internacional. Entonces, eso hay que aclararlo. O sea, ¿no es un sobreprecio o no es un...? Porque así se no es un sobreprecio. Le han llamado sobreprecio, pero no. Es el pago de una compensación por el costo-beneficio de renunciar al arbitraje internacional. Por ejemplo, ¿y por qué decidí poner esos tweets el día de ayer justamente para provocar el debate ahora? Porque el diario de hoy ayer, en su publicación, que incluso la leyeron ustedes en la habitual lectura que hacen de los titulares, el día de ayer publican actas inexactas. En primer lugar, hay que decir que sobre esas actas hay un principio de reserva. No debieron de haber sido publicadas y no sé cómo el diario de hoy ha tenido acceso a ellas. O alguien se las pasó y por lo tanto violó la reserva decretada por la misma junta directiva de CEL, de Leopoldo Zamur, o se las robaron. El hecho es que cita actas en forma imprecisa, porque las actas no dicen lo que dicen ellos que recomendaron los asesores internacionales. Curtis, que era el asesor internacional, y el despacho Rusconi Medina Asociados, no recomendaron lo que dicen que recomendaron. Lo que dice el diario de hoy. Ellos no recomendaron seguir el arbitraje. Al contrario, aquí tengo yo la recomendación que hicieron ellos. Ellos consideraban de que el arbitraje no era recomendable porque se iba a retrasar la disponibilidad del sitio de la obra, la duración del arbitraje podía oscilar entre 3 o 4 años con un deterioro de la obra. En el caso que se pudiera tener el acceso al sitio de la obra, se considera improbable que otro contratista asuma a continuar la obra habiendo un litigio pendiente. Lo que está pasando ahora con la investigación de la Fiscalía. Si después de llegar al acuerdo negociado, y se pasó negociando mucho tiempo, entre CEL y Astaldi, para estimar el costo-beneficio, que de acuerdo a Astaldi eran más de 50 millones de dólares, y ¿Quién decide los 23 millones? La negociación, las partes, pero previo a ello hubo una consulta con los asesores, que son los que recomendaron de que había que negociar. No se podía caducar el contrato porque eso inmediatamente llevaba a Astaldi a recurrir a instancias internacionales. Por experiencias anteriores de CEL, eso es lo que ocurre cuando se caduca o se declara la caducidad del contrato. Si se hubiera caducado el contrato, Astaldi tenía el derecho de ir a un arbitraje internacional. El arbitraje internacional le hubiera costado más al país. Solo en costos procesales, de acuerdo a Curtis y a Rusconi Medina y asociados,
lo que tendría que haber pagado CEL y por lo tanto el Estado salvadoreño son entre 4 y 7 millones de dólares. Y por cada año en que la obra está parada y se pierde generar energía con este método, energía hidroeléctrica, el Estado pierde entre 25 y 27 millones de dólares. Eso es lo que está pasando. Por eso es que yo le pedí al fiscal que concluyera cuanto antes la investigación. Primero le dije que ahí no había nada que investigar, porque además la negociación entre Astaldi y CEL, y la junta directiva de CEL, no entre Astaldi y el presidente Funes, tampoco entre Astaldi y el presidente Leo Zamur de CEL. Fue negociación entre Astaldi y la junta directiva de CEL. Todo lo actuado por Leo Zamur ha sido justificado y avalado por la Junta Directiva de CEL sobre la base de la consulta que se hace a los asesores internacionales que cita en forma sesgada el Diario de Hoy. Al final de cuentas se pidió a la Corte de Cuentas un examen de lo actuado y la Corte de Cuentas da un finiquito y considera que todo lo actuado está en base a la normativa legal. Entonces yo le dije al fiscal, ¿para qué va a investigar un caso solo porque Arena se lo ha pedido, porque quiere tirar una cortina de humo sobre el caso Selenel? Quien llegó a presentar el aviso a la Fiscalía fue nada más ni nada menos que el actual candidato a la alcaldía de San Salvador por el Partido Arena, Edwin Zamora, que estaba en la comisión y es representante de intereses del sector energético por la empresa que tiene su familia, de la cual él mismo ha aceptado que es accionista. Él llegó a poner el aviso. La Fiscalía decide si investiga o no investiga. Yo le dije al fiscal, si usted investiga, abre un expediente, la obra se paraliza nuevamente, ya no podemos continuar con la precalificación habiendo dos empresas interesadas en continuar con la construcción del Chaparral y terminarla. Eso fue lo que ocurrió, dicho y hecho. Hoy la obra está parada, lo que el Diario de Hoy llama despectivamente, siguiendo recomendaciones de JJ Rendón, el hoyo, el Chaparral ha sido creado justamente por eso, por la decisión unilateral de Astaldi de no continuar la obra, porque ellos consideraban que por el desplazamiento de la margen derecha que provocó en la montaña la tormenta Ágata había que hacer un rediseño y no quería asumir los costos de ese rediseño. Se los quería pasar a CEL y tengo entendido que de acuerdo al Código Civil CEL los hubiera tenido que cubrir. Entonces lo mejor era dar por finalizado el contrato sobre la base de un arreglo directo como se hizo. Ese arreglo fue recomendado por los consultores y avalado después por la Corte de Cuentas de la República, quien en junio del 2013 aproximadamente, no recuerdo la fecha, hizo un examen de cuentas y llegó a establecer que todo lo que se hizo cumple la normativa legal. Yo le dije al fiscal, va a perder tiempo, no hay que prestarse a esta cortina de humo. El fiscal lo que debería investigar cuáles son los intereses que está defendiendo el Diario de Hoy y qué tiene que ver el Diario de Hoy con Selenel, como para que no quiera que se mantenga en la agenda pública el caso Selenel, el cual sí tiene un expediente judicial porque hay un juez que ha embargado los bienes de los involucrados y que está investigando, a diferencia de este, donde el Diario de Hoy asume que la Fiscalía no solo está investigando a través de geólogos peritos si la obra debió haberse construido ahí o no, que fue una decisión que se tomó durante el gobierno del presidente Saca, pero que ya desde el gobierno del presidente Calderón Sol y Paco Flores se venían haciendo los estudios de factibilidad para ver si era conveniente construir la obra o no, y ninguno de esos estudios arrojó que ahí no había que construir la obra. No se preguntará porque la obra está paralizada, como usted bien lo apunta, pero no la paralizó el gobierno cuando sino que nosotros la Fiscalía. llegamos, no. Cuando nosotros llegamos ya Astaldi había dicho que no continuaba con la obra por ese desplazamiento que se había dado de la margen derecha de la montaña, lo que obligaba a un rediseño. Y por lo tanto, ellos no podían seguir construyendo en base al diseño original. Y segundo, planteaban que los costos adicionales, como el contrato era llave en mano, los costos adicionales los tenía que cubrir el dueño de la obra, o sea, CEL. O sea, en ese litigio es que se para la obra. Y cuando nosotros llegamos al gobierno encontramos la obra parada. A su juicio, si CEL no hubiese hecho entonces este arreglo o esta negociación con Astaldi, hubiésemos tenido que pagar más. Eso es lo que he planteado en uno de los tweets justamente. Porque si no llegamos a un arreglo en el cual se paga 23.5 millones de dólares, no como sobreprecio, óigase bien, no como sobreprecio, eso es lo que se calculó en base a estudios técnicos, de lo que implicaba y de lo que Astaldi pudiera demandar en los arbitrajes internacionales. Es que el problema es que CEL tiene una tradición, lo he dicho yo, una tradición histórica de perder arbitrajes internacionales, por diferentes razones.
Hoy cuando la Fiscalía viene y el mismo fiscal Luis Martínez, citando el informe preliminar que le presentan los peritos, geólogos, dicen, ahí no se debió de haber construido la obra. Eso, si estuviéramos en un arbitraje internacional, le daría la razón a Astaldi de decir, yo no puedo asumir el costo de la obra porque mire lo que está diciendo la propia Fiscalía en representación del Estado salvadoreño, que ahí no se debió de haber construido y por lo tanto yo no soy responsable de esa obra. El responsable de esa obra es el gobierno de la República de El Salvador, CEL, que me pidió que la construyera ahí. Justo con ese dictamen que ha dado la Fiscalía, se le estaría dando un arbitraje internacional la razón a Astaldi, y Astaldi reclamaría en concepto de indemnización, de inversión realizada, etcétera, una suma mucho mayor, 3-4 veces mayor que la suma que finalmente se llegó a negociar. De hecho, quiero decirles, Astaldi pidió $50 millones como costo-beneficio y como resultado de las negociaciones se redujo a $23.5 millones. En el examen que hace de esa negociación, tanto los asesores locales, que es la firma Rusconi, Medina y asociados, Central Law El Salvador, ellos plantean que la negociación tendría que estar entre los 20 y los 24 millones, y se pagaron 23.5 millones, o sea, se le hizo caso a los asesores. Y cuando hace el examen, la Fiscalía General, la Corte de Cuentas de la República, ellos plantean que se cumplió la normativa legal y que el costo de ir al arbitraje le hubiera implicado una erogación mayor al Estado salvadoreño. Uno se preguntará dos cosas, presidente. Uno, eso no es despilfarro, ni tampoco es ilícito. Uno se preguntará dos cosas. Uno, ¿por qué Astaldi? Habría que preguntárselo a Astaldi, por supuesto sería la respuesta. ¿Por qué Astaldi decide realizar una obra que desde el principio estaba en un lugar no adecuado? Pero ese es el dictamen de los peritos, que no fue el dictamen de quienes realizaron los estudios de prefactibilidad y de factibilidad. Ahí hay que contrastar los estudios. Eso lo han dicho los peritos contratados por la Fiscalía. Yo no voy a poner en duda la calidad ni la capacidad técnica de los peritos, ni mucho menos las intenciones de la Fiscalía en este caso. Pero quienes hicieron los estudios de prefactibilidad a finales del gobierno Calderón Sol, los estudios de factibilidad durante la administración del presidente Flores, porque desde entonces se estaba pensando construir ahí una central hidroeléctrica, justamente ahí donde está ahora. Y luego quienes hicieron los estudios que le llevaron al gobierno del presidente Saca y al entonces presidente de la CEL, Nicky Salume hijo, a decidir licitar y dar la obra, esos estudios en ningún momento plantearon de que ahí no se debía de construir la obra. Claro, los estudios son los que dicen si se debe o no, y al final esos estudios dijeron que sí. Pero entonces uno no puede concluir dolo cuando tiene estudios que lo avalan. Claro, sí, y mucho menos puede concluir dolo en la negociación y en el pago de $23.5 millones cuando hay un proceso avalado por la normativa legal existente en el país. Francisco Bertrán, citado por el diario de hoy, dice de que la ALACAP prohíbe, el artículo 89, pagar más de lo que la obra se ha ejecutado. No es cierto. La misma ALACAP deja abierta otras opciones en la normativa existente para que en casos como este, donde no se puede caducar el contrato y se tenga que ir a un arbitraje y el costo del arbitraje sea mucho mayor en términos de erogación para el Estado, se busquen otras opciones y esa es la del arreglo directo. Veamos hacia adelante porque la obra está ahí, parada. ¿Cómo se sale de un entuerto de estos? Así que ya tiene arbitrajes, abogados. La salida la tiene la Fiscalía General de la República. Y yo se lo dije al señor fiscal cuando conversamos antes de que dejara la presidencia, que le llamé a Casa Presidencial cuando me enteré que había decidido abrir una investigación. Cuando abre esta investigación le notifica a CEL que pare todo lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo CEL? CEL ya había pedido un rediseño porque efectivamente ahí hay problemas geológicos. Yo no estoy seguro si esos problemas geológicos tienen que ver con el hecho de que el sitio no era el adecuado para construir la obra. Eso es lo que dicen los peritos del fiscal. Pero que hay problemas geológicos, hay problemas geológicos. Ahí se movió la margen derecha de la montaña, lo que obligaba a hacer obras de mitigación y de reforzamiento subterráneo para evitar una tragedia posterior o para evitar perder toda la inversión que sobrepasaba más de los $200 millones en el futuro. Pero entonces había que hacer un rediseño. El rediseño se hizo. Y luego después se inició la etapa de precalificación y hubo dos empresas, una china y otra brasileña, que mostraron interés. Y estábamos ya por iniciar la licitación para adjudicar la terminación de la obra, cuando en eso vino la investigación de la Fiscalía, que paró prácticamente la investigación de la Fiscalía
ha hecho lo mismo que hubiera producido el arbitraje internacional de acuerdo a los asesores. En el caso que se pudiera tener el sitio de la obra, se considera improbable que otro contratista asuma continuar la obra habiendo un litigio pendiente debido a potenciales responsabilidades a las que un nuevo contratista podría ser condenado. Si se va a un arbitraje internacional, se paraliza el proceso de rediseño y de licitación para que un nuevo contratista continúe lo que hace falta para concluir la central hidroeléctrica, el Chaparral, sencillamente porque contaminaría la escena, llegaría a hacer trabajos que no le permitirían a los árbitros internacionales saber qué es lo que hizo y hasta dónde llegó Astaldi. Entonces necesariamente se para la obra. Es lo que ha ocurrido ahora. La Fiscalía ha parado la obra, y la obra que ya desde mi gobierno en los últimos meses llevábamos un proceso bastante avanzado y acelerado de rediseño y de hacer una nueva licitación para concluirla, sencillamente eso no se puede hacer. Y mientras la obra no se trabaja, ahí se está deteriorando lo que ya se invirtió. Y estamos perdiendo. Estamos perdiendo por energía no generada. Entonces, ¿cómo se pierde más? Habiéndole pagado 23.5 millones como costo-beneficio a Astaldi para que renunciara a su derecho de ir a un arbitraje internacional, con lo cual la erogación del Estado hubiese sido mayor, con la posibilidad de perder incluso el arbitraje, por tradición de que se pierden, ¿ve? O continuar, después de haber pagado los 23.5 millones, que es lo que pagamos, no 108, continuar con el proceso de rediseño y licitación para que un nuevo contratista concluya la obra. ¿Y por qué no se tomó la decisión de pagarle a Astaldi, para evitar todos estos contratiempos, de pagarle a Astaldi el rediseño de la obra? ¿Cuánto era el costo del rediseño de la obra? Porque no es Astaldi quien lo hace, se contrata otra empresa. Astaldi no hizo el diseño, es otra empresa la que se contrata, que es la que propone el diseño, y Astaldi trabaja sobre ese diseño. Me imagino, aunque por supuesto que soy neófito en este tema, pero me imagino que es como cuando uno construye una casa, le da el diseño de la casa al arquitecto, y no necesariamente el arquitecto es el que construye, sino que uno contrata a un constructor que se basa en el diseño hecho por el arquitecto. Que en este caso fue Astaldi. En este caso el constructor es Astaldi, y quien hizo el diseño inicial entiendo que fue Intertecne, entiendo. Y hubo otra empresa que fue la que hizo el estudio que estableció de que ahí era factible construir. Entonces, ¿qué pasa? Hoy resulta que el diario de hoy, que se ha estado tirando en las últimas 2 semanas titulares sobre el tema, es el único medio, nadie más. La Fiscalía no ha dicho que ahí hay un ilícito que perseguir. La Fiscalía lo único que ha dicho que de acuerdo a un informe preliminar de los geólogos, peritos, ahí no se debe haber construido la obra. Es lo único que ha dicho. No ha dicho absolutamente nada ni se ha pronunciado con respecto al contrato, porque yo estoy seguro que cuando la Fiscalía tenga acceso a las actas, a las auditorías realizadas, 3 auditorías realizadas por la Corte de Cuentas de la República, y entreviste al entonces presidente de CEL, Leo Zamur, y a su junta directiva, va a caer en la cuenta de que no hay ilícito que perseguir. Además, la decisión tomada por Leo Zamur no es una decisión unilateral. Tiene el aval de toda su junta directiva, incluyendo el representante de la ANEP en la junta directiva, el señor Tom Hawk.